La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Hoy, jueves 27 de agosto del año 2020. Voy a hablar con usted hoy de algo triste. Voy a hablar de la economía mexicana, no solo de su comportamiento en el segundo trimestre, sino de todo el semestre, del primer semestre de este año, pero quiero tratar de darle a usted un panorama probable de lo que vamos a ver o sufrir o padecer, como guste usted, al menos los siguientes 2 años, el 2021 y el 2022. Mire usted, ayer el INEGI, como cada trimestre, dio a conocer las cifras revisadas, porque recuerde usted que hace aproximadamente un mes dio a conocer las cifras preliminares, es decir, tentativas, y ayer dio a conocer las revisadas. No son las definitivas, eso a veces 1, 2, 3 años después hay un reanálisis, surgen elementos que no fueron considerados y hay algunas variaciones pequeñas en la mayor parte de los casos o ninguna rectificación. Pero en principio, pues, las cifras que dio a conocer el INEGI podríamos considerarlas definitivas para lo que quiero comentar hoy con usted. Aclaro también que soy alguien que, sin ser economista profesional, soy algo más peligroso que eso, soy un economista amateur, aficionado, que defiende ese indicador vilipendiado y denostado por el presidente López, que es el Producto Interno Bruto. Si bien reconozco las limitaciones que tiene este indicador, no se ha generado, no se ha construido algo no solo semejante, sino que lo llegare a mejorar. Por lo tanto, durante muchos años por venir, el Producto Interno Bruto y la metodología para calcularlo y su uso prácticamente en todos los países lo hace o lo convierte en un elemento sumamente útil para no solo medir el tamaño de una economía, sino poder compararlas. En ese sentido, pues, para mí el Producto Interno Bruto sigue siendo el indicador non en materia económica. Cuando el presidente habla de que hay otros, que vamos a crear el índice del bienestar y que la felicidad, etcétera, lo único que pretende es ocultar la realidad, cruda realidad, de nuestra economía, producto, también hay que decirlo, de los desatinos, ocurrencias, pero también de la visión aceda, caduca que tiene López de por qué crece una economía o cuáles son las causas fundamentales del crecimiento económico. Es ignorante de todas esas cosas, de esa materia el presidente, y en vez de reconocer que ha cometido desatinos 1000, de tal manera que la economía va a caer este año un poco más del 10%, caída, ¿verdad? No rectifica y sigue montado en su macho. Ahora habla de que va a patentar la economía moral. En fin, ¿a qué me estoy refiriendo que subyace a estas palabras que he emitido? A los datos específicos que dio a conocer el INEGI ayer. Ya he comentado con usted, y lo repito, que en materia del Producto Interno Bruto hay 3 formas de presentarlo. Una, el crecimiento del trimestre estudiado, en este caso el segundo, con respecto al trimestre anterior. Es decir, el segundo trimestre, cómo se comportó con respecto al anterior, el primero. Esa es una forma. La otra es el segundo trimestre de este año, el que recién ha terminado y se dieron los datos ayer, con respecto al mismo trimestre del año anterior, es decir, contra el segundo trimestre del año 2019. Y la tercera es la que llamaríamos la anual. Se toma
el crecimiento del primer semestre, que es lo que lleva este año, y se compara con el primer semestre del año anterior. Esas son las tres formas de presentarlo. Vayamos a la primera. Con respecto al primer trimestre de este año, el segundo cayó 17.1%. No hay registros de la misma magnitud desde que se elabora este índice en la economía mexicana. 17.1 cayó la economía en el segundo trimestre con respecto al primero. Segunda presentación. Con respecto, ya lo dije y lo repito, al mismo trimestre del año anterior, la economía mexicana cayó 18.7%. Otra tragedia. No hay una caída comparable históricamente. Y luego tenemos la anual. El primer semestre de enero a junio de este año con respecto al mismo semestre del año anterior. Cayó la economía 10.4%. La mayor caída también, midiéndola de la misma manera. Estos tres números, estas tres cifras, permiten determinar lo siguiente. Primero, la economía mexicana está en recesión. Llevamos 5 trimestres consecutivos cayendo. Los 3 últimos trimestres del año pasado, segundo, tercero y cuarto, y el primero y el segundo de este año. Repito, 5 trimestres consecutivos lleva cayendo la economía mexicana. Y es muy probable que en el segundo semestre de este año las cosas también vayan por ese mismo camino. ¿Por qué? Lo he comentado también con usted y lo repito. Lo más peligroso en lo que se refiere a una economía es generar una tendencia. Estamos hablando en el sentido negativo, por supuesto. Hoy, al tener 5 trimestres de caída de la economía, hemos configurado una tendencia descendente. Cuando en una economía se arraiga esa tendencia a la baja, trimestre tras trimestre, tras trimestre, tras trimestre, hasta alcanzar 5 consecutivos, hay que hacer un esfuerzo casi sobrehumano en lo que se refiere a políticas públicas y medidas dolorosas e impopulares, no para regresar inmediatamente al crecimiento, sino para detener esa caída. Y eso es muy probable que tome 1 o 2 trimestres para detener esa caída. Y luego generar condiciones para empezar a crecer. Es tal la profundidad de la caída en la que está hoy la economía mexicana que hay otro indicador que vale la pena señalarlo. Mire usted, la economía mexicana o todas las economías tienen un indicador que se llama el Producto Interno Bruto per cápita. Hay una forma muy sencilla de calcularlo. Primero, no se toman estos porcentajes, sino se toma el monto, el tamaño de la economía en pesos de un cierto punto en el tiempo, para que las cantidades sean comparables. Una vez calculado ese valor, ese monto, se divide entre el número de habitantes también en ese punto en el tiempo. Se toman las proyecciones elaboradas por el Consejo Nacional de Población. Se hace la división y nos da una cantidad. Cuando nosotros tomamos ese cálculo, ese número en pesos, para diciembre del año 2018 o también el del 19, vamos a tomar cuando menos, fíjese usted, el año 20, el 21 y el 22, para que aspiremos, si las cosas salen bien, a tener el mismo nivel del 31 de diciembre del 19 en cuanto al Producto Interno Bruto per cápita.
Cuando lleguemos a ese mismo nivel, podremos decir que se ha recuperado la economía mexicana. Falta mucho para lograr eso, y con las ideas caducas, acedas que tiene López, eso podría llevarnos incluso 4 o quizás 5 años. La revista The Economist tiene un área que se llama la unidad de inteligencia, The Economist Intelligence Unit. Es una empresa que se dedica a la prospectiva económica, a hacer modelaje económico, e hizo un análisis de aproximadamente 18 o 20 países, calculando el tiempo que le tardaría a esas economías, a cada una de esas economías, recuperar el nivel que tenían el 31 de diciembre del año 2019. Y estima esta área de The Economist que será a mediados del año 2025 en que podría México, si hace lo correcto en este tiempo que viene, podríamos aspirar a tener ese nivel. Podríamos no coincidir usted y yo con esa estimación, pero cuando menos de aquí al 24 vamos a tener dificultades para recuperar el nivel que habríamos tenido el año pasado en diciembre. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que las cifras que da el INEGI, que dio ayer, hablan con una claridad meridiana de la debacle que ya caminamos hacia ella. Producto, hay que decirlo una y otra vez, primero, a las ideas caducas, erróneas de López de la economía; segundo, a su ignorancia de esa materia; y tercero, las ocurrencias y desatinos y decisiones que ha tomado para tirar cientos de miles de millones de pesos de una manera casi criminal. Todo eso es la tormenta perfecta, y ese es el punto, esa es la situación que enfrenta hoy, y lo hará en los siguientes 2 o 3 años la economía mexicana. Por eso López no quiere que usted vea el PIB, que analice su comportamiento. Pero los números fríos, inclementes, ahí están. Espero que le interese a usted el tema, y en los próximos meses, próximos trimestres, siga usted este indicador, el comportamiento del PIB, del Producto Interno Bruto, para que no se deje engañar por esta perversidad burda, chafa, demagógica de López. La economía mexicana va ineludiblemente a la debacle, al precipicio. Guste o no, se acepte o no, pero hacia allá nos lleva López con su gobierno de ineptos, de incapaces y de serviles y abyectos. Muchas gracias, y lo espero mañana para que cerremos la semana. Gracias.